Muy buenas noches. Estamos en este momento con el arquitecto Fernando Acarrión, quien es reconocido investigador, académico y además una voz autorizada, un referente en los problemas asociados con lo que en este momento nos interesa como ciudad en torno al tema de seguridad. Hoy en día nuevamente vuelve a estar en las portadas de los medios de comunicación y en la preocupación de la ciudadanía tanto el tema carcelario, la crisis que se encuentra con ya inclusive fallecidos nuevamente, y la situación de inseguridad que, por ejemplo, se vive en Esmeraldas. Hemos estado conversando con algunos referentes en esta materia y, por supuesto, nos encantaría también, en primer lugar, partir esta entrevista con su primera reacción, arquitecto Carrión, por esta nueva circunstancia que vuelve, diremos así, a conmover y conmocionar a la ciudadanía. ¿Cuál es su primera lectura, su primera reacción sobre estas nuevas informaciones que recibimos? Adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bueno, primero lo que habría que decir es preocupación y dolor, porque estamos viviendo algo que no logra detenerse. Es una tendencia que viene desde el año 2018 para acá en crecimiento. Tanto los homicidios en el 2017 la tasa de homicidios fue de 5.6 y hoy día, al finalizar este año, probablemente vamos a estar 4 veces más. Es decir, en 5 años, multiplicar por 4 es una locura. Si nosotros vemos algo parecido con el tema de cárceles, pero quizás con un horizonte temporal más corto, del 2001 para acá hemos tenido ya una cifra de 440 personas que han fallecido dentro de los recintos carcelarios. Y esta también es una tendencia creciente, porque en el año 2017 solo tuvimos 15 personas fallecidas. Entonces hemos pasado de 15 a esta cifra tan espectacular, tan dolorosa. En efecto, y esa es una de las razones por las cuales además el tema de inseguridad sigue estando entre las principales preocupaciones a nivel del país. Sin embargo, de este escenario tan doloroso, tan duro que usted retrata muy bien, ¿cuál debería ser y cuál es la principal crítica que podría usted hacer a la política gubernamental que a un año y medio de funciones no logra de alguna forma paliar o bajar esta incidencia que comienza ya a preocupar a más de un ecuatoriano? En general, uno tiene que hacer un análisis de una dinámica, es decir, por un lado, cómo evoluciona el crimen, que son algunos datos que hemos visto, pero por otro lado también cómo evolucionan las políticas. Y entonces nosotros vemos que en las políticas hay muchos problemas. En el 2017 también lo que tenemos es un cambio sustancial del marco institucional. Nosotros teníamos básicamente un ministerio de justicia para el sistema carcelario, un ministerio de coordinación de la seguridad, un ministerio del interior y una secretaría de la política. Pues ahí lo que se hizo fue reducir todas esas instituciones a una sola, al Ministerio de Gobierno, y se contrajo la inversión. Entonces, por ahí ya tenemos dos problemas, el marco institucional y los recursos económicos. Posteriormente, bueno, llega el presidente Lasso a la presidencia y me parece que tiene una buena decisión al separar dentro del Ministerio de Gobierno dos de las funciones claves. Uno, la política, que se queda precisamente en el Ministerio de Gobierno, y otro, la seguridad, que pasa al Ministerio del Interior, que se crea. Pero aquí tiene un problema. Ese Ministerio del Interior no se convierte en un Ministerio de la Seguridad, sino en un Ministerio de la Policía. Y eso le genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque pone además a un policía de alta graduación que sale de las filas policiales no con mucho tiempo de anticipación, que es el general Carrillo, que fue comandante en jefe de la policía. Y entonces él sigue siendo el comandante en jefe de la policía, de alguna manera, entre comillas. Entonces ocurre este femicidio atroz en la escuela de policía y el principal contaminado es él. También así que tiene que irse. Y ahora la ha reemplazado por otro policía.
Este otro policía es de una graduación más baja, es un teniente coronel, y además una persona que no ha estado inmiscuida en los problemas de seguridad, sino principalmente de tránsito. Entonces, también eso le genera problemas. En otras palabras, yo creo que esta dinámica que decía, por un lado la evolución del crimen que ha cambiado y por otro lado la evolución de las políticas que han cambiado, también conducen a que estos hechos de violencia sigan creciendo. Quiero llevarle nada más a mirar el caso de Esmeraldas como una ciudad que en este momento ha llamado mucho la atención sobre las circunstancias de inseguridad que ahí están viviendo. Y de hecho, las autoridades de la ciudad han criticado duramente al ministro Zapata por él, lo ha dicho así, prácticamente abandono en el que se encuentran. ¿Cuál es el rol en este momento de las ciudades, de las alcaldías asociadas a esta situación de inseguridad, entendiendo que este es uno de los problemas que lidera en cuanto a las preocupaciones en Quito, en Guayaquil, Cuenca y por supuesto, pues no cabe duda en este momento lo que se vive en Esmeraldas? En ese sentido, ¿cuál debería ser la preocupación y el rol de los personeros municipales? Bueno, en general lo que nosotros tenemos es una geografía del delito. Yo generalmente cuento con una especie de broma. Se roban bancos donde hay bancos. Entonces, eso nos ilustra gráficamente que el delito tiene una geografía. No pueden robarse bancos, por ejemplo, en las periferias de las ciudades. Entonces, ¿cuál es la situación particular de Esmeraldas? Esmeraldas tiene dos condiciones. Uno, es una provincia fronteriza con Colombia, y ya sabemos lo que ha ocurrido después del Plan Colombia, que se desplazaron las zonas de producción de hoja de coca hacia las fronteras de Colombia, tanto hacia Venezuela como hacia Ecuador, básicamente en el departamento de Nariño, que colinda con Esmeraldas, y de Putumayo, que colinda con Sucumbíos. Entonces, eso hace que las provincias fronterizas con Colombia tengan tasas bastante elevadas de homicidios, de violencia. Pero Esmeraldas a eso le añade un elemento adicional, es un puerto. Entonces, lo que entra por la frontera con Colombia sale por el puerto de Esmeraldas también. Entonces, eso hace que dentro de la lógica del narcotráfico, Esmeraldas esté absolutamente ubicada. Ahora, yo lo que creo es que en la línea de lo que estaba señalando hace un momento del marco institucional del Ministerio del Interior, yo creo que ese Ministerio del Interior tiene que convertirse en el ministerio que coordine un sistema nacional de seguridad. Y en esa perspectiva deberían estar los municipios. ¿Por qué los municipios? Básicamente por dos razones. Una primera, por esto que hablábamos de la geografía del delito. Los municipios pueden enfrentar las violencias desde la particularidad de los hechos delictivos que ocurren en cada municipio. Es decir, 221 municipios, 221 cantones, cada uno tiene una particularidad. Y eso puede ser enfrentado en ese escenario. Entonces, uno es que asumen la heterogeneidad de la violencia en el territorio. Y la segunda, que es muy interesante, es que los municipios no tienen policías, no tienen justicia, ni tampoco tienen cárceles. En otras palabras, no pueden hacer nada de represión. Lo único que pueden hacer es prevención. Y en el Ecuador no se está haciendo prevención. Y entonces los municipios podrían hacer prevención. Ya hay por lo menos las tres líneas de prevención que se conoce desde hace mucho tiempo, que es la prevención situacional, la prevención social y la prevención comunitaria. Yo creo que si es que eso se articula a este Sistema Nacional de Seguridad, podríamos empezar a tener resultados interesantes. Hay un clamor, sobre todo en el caso de Cuenca, que es donde me gustaría traerle nada más por un momento, por la situación de la cárcel de Turi. Usted la conoce bien, conoce la ciudad, conoce de la cercanía y de los incidentes que se han tenido también en este centro carcelario. Una de las clamores del actual alcalde, quien está también de candidato a la reelección, ha sido plantear la administración de la cárcel y, sin embargo, no ha tenido respuesta en ese sentido. Usted mencionaba hace un momento que esto evidentemente no forma parte de las responsabilidades municipales y que sí desde la prevención se puede hacer algo. ¿Considera usted pertinente que los municipios puedan tener administración de alguna forma o incidencia alguna en los centros carcelarios a nivel del país? A mí me parece que eso tiene que operar como un sistema.
Y para que opere como un sistema, tiene que tener relación con todas las otras dependencias del sistema carcelario, es decir, con las que están en las distintas provincias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues más o menos hace 7 años se construyeron y se mejoraron 3 recintos carcelarios. Uno, el caso de Guayaquil, otro, el de Cotopaxi, y el tercero, el del Turi. Eso hace que esas sean las mejores cárceles que tiene en el país y por lo tanto ahí lleguen las personas que tienen los grados más altos de los tipos penales. Entonces, por ejemplo, a Cuenca le está llegando delincuentes que no han cometido esos delitos en su región, en su ciudad. Y yo creo que ese es el problema. Pero pensar que si ese es el problema, que los municipios, o en este caso el municipio de Cuenca, se haga cargo de la cárcel del Turi, a mí me parece que hay una gran distancia y no me parece que sería lo más adecuado. Estamos en una época, proceso electoral, una campaña ya en ciernes, y teniendo la seguridad como principal preocupación en las poblaciones, sin lugar a dudas se va a exigir a los candidatos pronunciamientos firmes y fuertes sobre su política en materia de seguridad. Usted ya ha delineado un poco por dónde los municipios se pueden ir y ha mencionado el tema de prevención. Sin embargo, la población, ¿qué podría esperar ya en cuanto a discurso electoral sobre el tema de seguridad de parte de las alcaldías y municipios a nivel del país, a propósito de estas semanas que se avecinan, un poco para orientar a la ciudadanía en ese sentido? Yo creo que ahí hay un problema de orden jurídico también que hay que tener en cuenta y es que el COTAD no establece claramente las funciones municipales. A mí me parece que ahí habría que establecer una reforma al COTAD para que se defina explícitamente la responsabilidad o la corresponsabilidad de los municipios frente al tema de seguridad. Y yo creo que esa tiene que ser una competencia concurrente. Y aquí la concurrencia debe ir desde las juntas parroquiales, municipios, provincias y el gobierno nacional. Y en cada uno de esos niveles se deben hacer determinado tipo de acciones. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Ahora, lo que sí ocurre es que en las encuestas de opinión pública que circulan, por ejemplo, la última que tuve la oportunidad de ver, que salió la semana antepasada, de Market, ahí se plantea que la principal demanda de la población es la seguridad. Pero me llamó la atención que son 3 las demandas principales. 1, seguridad; 2, corrupción; y 3, narcotráfico. En otras palabras, las 3 tienen que ver con ilegalidades. Y una segunda cosa que me llamó la atención es que si ha caído la legitimidad de la institucionalidad del país. La institución más ilegítima que hay este rato es la justicia. Y ya sabemos por qué. La segunda es la asamblea. Y ya sabemos por qué. Y la tercera es la policía. La policía. Que la policía estaba más bien en niveles relativamente altos o medios. Y hoy día está en los lugares más bajos. Y en cuarto lugar está el presidente de la República. En otras palabras, uno de los impactos que está produciendo la violencia, la inseguridad en el país, es la deslegitimidad de las instituciones, está erosionando las instituciones, está comiéndose las instituciones. En este escenario, y para ir ya finalizando, ¿cuál podría ser el rol de la organización social, de las instituciones del área civil, de la academia, por ejemplo, ante esta problemática? Porque siempre estamos atentos a escuchar soluciones de tipo técnica, ya sea con voceros de la policía, voceros del ejército, expertos inclusive en materia de seguridad, pero muy poco hay una suerte de condición de ciudadanía, ¿no? ¿Qué es lo que la ciudadanía podría hacer sobre este panorama que usted lo ha descrito muy bien, arquitecto Carrión? Por ejemplo, si es que se arma el Sistema Nacional de Seguridad que estoy planteando, ahí deberían estar lo que decíamos municipios, consejos provinciales, pero también, por ejemplo, las cámaras de la producción. Nosotros sabemos perfectamente bien que se roban bancos, que se roban centros comerciales, tiendas, etcétera, a la entrada o a la salida. Entonces, ¿por qué no establecer políticas conjuntas? Sabemos, por ejemplo, que la guardianía privada son 115,000 efectivos y los policías públicos son 52,000. Es decir, es casi el doble. ¿Por qué no se establece ahí acuerdos? Y ahí tenemos ya instancias interesantes.
con la academia. Lo mismo es el caso de las universidades. En las universidades poco se investiga sobre el tema de seguridad. Yo provengo del mundo académico y entonces yo estoy en ese medio. Y yo no conozco por ahí una o dos personas que trabajan en algunas instituciones que hacen algo de investigación sobre esto. ¿Por qué no establecer políticas explícitas de investigación? ¿Por qué no establecer políticas de formación? Por ejemplo, para el tema de inteligencia, por ejemplo, para la policía. Ahora mismo que acabamos de tener este problema gravísimo en la escuela de policía, ¿por qué algunas de esas cosas no se hacen dentro de las universidades? Y no solo eso, un acuerdo con las universidades, con las escuelas y los colegios, también ayudaría, por ejemplo, al control del consumo de narcóticos. Nosotros sabemos perfectamente bien que las prácticas iniciáticas de muchos jóvenes se hace a la entrada o a la salida de los colegios, porque ahí les regalan la droga inicialmente, después les van subiendo el precio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me parece que también hay este tipo de cosas. Y si seguimos así, podríamos tener también, por ejemplo, con el sistema de transporte colectivo, con las cooperativas, con las empresas de buses. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente bien que dentro de los buses, en las paradas, etcétera, se producen robos. Entonces yo creo que si seguimos en esa línea de lo que estoy planteando, de este Sistema Nacional de Seguridad, ahí estarán articuladas las instituciones públicas, por ejemplo, la Asamblea, el sistema judicial, la Fiscalía, etcétera, las instituciones sociales como las universidades, colegios, las instituciones privadas como las cámaras, las empresas, etcétera, y las instituciones de la sociedad civil. Y yo creo que ahí sí habría una cosa mucho más armónica y más articulada. Quisiera cerrar con una reflexión por doble partida, si me permite, arquitecto Carrión. Por el un lado, el gobierno se ha esforzado en plantear que esta problemática tiene aristas geopolíticas que solos no se puede solucionar, y en muchas de las oportunidades le hemos escuchado al mismo presidente pedir ayuda a nivel internacional, principalmente en el caso de Estados Unidos. Entonces, me gustaría saber, en su opinión, cuánta razón le asiste al gobierno a este tipo de reflexión y esta ayuda que está necesitando. Y finalmente, si usted podría en este momento esbozar una suerte de hoja de ruta de lo inmediato, porque es más fácil mirar el problema grande, ¿no es cierto?, y la solución más amplia, pero en lo inmediato, ¿qué pasos se deberían dar a nivel de política de seguridad en materia gubernamental? Le escuchamos. Lo primerísimo que deberíamos tener es un marco institucional diseñado. Por eso es lo que me refiero al Ministerio del Interior. Pero ese Ministerio del Interior tiene que estructurar un conjunto de instituciones adicionales. Es decir, lo que necesitamos definir es quién se va a hacer cargo de qué. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién define la política antinarcóticos en el país? Usted me dirá las Fuerzas Armadas, yo le diré la policía, el otro me dirá la UAF, etcétera, etcétera. No hay. Y está pasando prácticamente lo mismo con la seguridad. Entonces, lo primerísimo es definir el marco institucional. Lo segundo que necesitamos es definir las políticas, y aquí hay que definir 3 políticas. Una política para la violencia común, que son robos, hurtos y asesinatos que provienen de los problemas heredados del COVID y la crisis económica, la pobreza, el desempleo, etcétera. Pero esa es una política. La otra política es respecto del narcotráfico. Y aquí también tenemos que tener una política explícita con una institucionalidad explícita. Y la tercera son las violencias discriminatorias, donde entra la violencia de género, que tiene una lógica totalmente distinta. Y a esas 3 políticas de seguridad ciudadana, antinarcóticos y de la violencia discriminatoria, tenemos que ponerle recursos económicos. Yo sostengo que una buena política económica es tener una buena política de seguridad ciudadana. Si nosotros nos damos cuenta por qué no están llegando los capitales del Ecuador, gran parte es por la seguridad. Si nosotros nos damos cuenta los costos que tiene para los empresarios el construir una seguridad, que tienen que pagar seguros, que tienen que pagar por guardianía privada, que tienen que meter tecnología, etcétera, etcétera, eso les cuesta muchísimo y eso se traslada al consumo, a nosotros, a los consumidores. Si nosotros no hacemos inversión, los costos de la violencia son tan altos que no van a permitir que la economía mejore. Han sido las declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, académico, investigador, una referencia en esta materia que hemos abordado, que es la seguridad. Muchísimas gracias por sus declaraciones, arquitecto. Muy amable. No, a ustedes, muchísimas gracias. Un saludo cordial.